Una película que me marcó fue The Big Kahuna, con Kevin Spacey y Danny DeVito. Google dice que es una comedia, no es tan graciosa, pero sí que es profunda. Intenta ser tan profunda que incluso cuando se ha acabado la peli, aún continúa en su empeño y sale Kevin Spacey con voz en off dándote una serie de consejos para la vida. Cosa muy de agradecer, pues por aquel entonces no había 315 millones de blogs con consejos para una vida plena. Uno de ellos, siempre lo recordaré, era: debes vivir una temporada en Nueva York. No mucho, pero sí lo suficiente para empaparte de todo lo que pasa ahí. No lo he dicho realmente como lo dice la peli, pero esa es la idea. Es un consejo, no obstante, que no seguí, ni creo que lo haga, pero que entiendo. Entiendo y comparto el consejo porque hay sitios en este mundo y esta época en los que pasan más cosas que en otros. Sin duda, Nueva York, cuando se grabó esta película, era el sitio en el que estar. Si en tu ciudad ocurren cosas, en Nueva York ocurren 100 veces más. Y esa actividad incesante te enseñará mucho sobre la vida. Hay dos formas de aprender. Una, equivocándote tú, y otra, viendo cómo se equivocan los demás. Cuantas más experiencias tengas, la oportunidad de disfrutar, ya sea en primera o tercera persona, más preparado estarás para la vida. Si hay un lugar como Nueva York, en el que ocurren muchas cosas, por fuerza debe haber otro sitio en el que no ocurra casi nada. Si tuviera que apostar, ese lugar estaría entre las montañas. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Me llamo Alberto Mera y en este podcast trato todo lo que roza Bitcoin. Hoy vamos a hablar de cómo la elección de un dinero débil puede volver interesante el lugar que menos debería serlo. Pero antes de entrar en esta apasionante historia, que no sé muy bien si me granjeará muchos amigos, déjame comentarte un par de cosas, patrocinadores varios de este podcast, aquellos que me permiten traer este trabajo hasta tus oídos. El primero es Relay. Relay es el lugar que yo recomiendo para comprar Bitcoin porque ofrece un equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad. Es muy sencillo de usar. Tú mandas una transferencia o pagas con tarjeta a Relay, ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas, ya está. Pero claro, ese monedero que tú controlas, dirás, lo controlo yo, pero lo custodio yo. O lo custodia otro. Lo custodia otro, ya te lo digo yo. Entonces lo que quieres hacer es en algún momento, cuando tengas suficientes sats ahí y te empiece a entrar un poquito de nerviosismo sobre el estado de esos sats, estarán ahí, no estarán ahí, los estarán guardando bien, pues lo que te recomendaría es que los guardases en un monedero que tú custodies. La custodia, ya te digo yo, es muy importante. Esa responsabilidad que tomas sobre tu dinero es el primer paso para conseguir poder en tu vida, poder del bueno. Ya verás, hazlo. Si no lo has hecho todavía, hazlo ya porque te va a molar la experiencia. Y bueno, una vez que has asumido ese poder y has empezado o has tomado la decisión, mejor dicho, de empezar a guardar tus Bitcoin en un monedero que tú custodies, yo recomendaría para dicho monedero la Bitbox, y lo recomendaría porque es un monedero muy sencillo de usar, bonito, sorprendente, porque dirás, tú ves al principio de la Bitbox y dices, ¿y esto dónde se...? Pues funciona muy bien, a pesar de que de primeras puede sorprenderte que eso tenga botones o pantalla. Bien, pues funciona muy bien y aparte ofrece un nivel de seguridad muy elevado, así que yo te recomendaría la Bitbox para empezar a guardar esos sats. Bien, pues si te ha molado alguna de estas cosas, hay enlaces a Relay y a Bitbox en la descripción del podcast con sendos descuentos, así que ¿para qué queremos más? Vamos ya al lío. Vamos al lío. Andorra está de moda. No debería ser así. Las zonas de montaña son regiones interesantes de visitar, curiosas de ver, pero no lugares donde vivir. Como explica Thomas Sowell en su libro Riqueza, Pobreza y Política, muy recomendable, las áreas montañosas siguen un patrón de pobreza y atraso a nivel global. Como ejemplos de distintas zonas geográficas podemos contar la zona de los Apalaches en Estados Unidos, la cordillera del Rif en Marruecos, la región del Pindus en Grecia, el Himalaya. Bueno, en todas ellas la vida ha ido siempre con retraso frente a la vida en la planicie. Y es que
las áreas de montaña se enfrentan a una serie de problemas difícilmente salvables. Primero, la tierra no es tan fértil como en otras zonas y es erosionada a menudo por la lluvia y la pendiente empinada. Te digo yo, si es empinada, me paso el día subiendo y bajando las laderas estas con mi perrita, es muy empinada. Entonces, cuando cae la lluvia por ahí, erosiona el suelo. No solo esto, sino que es difícil encontrar suficiente terreno cultivable para sustentar una gran población. Menos gente equivale a menos tiempo para hacer cosas. Por eso, cuanto más gente, mejor. Ten hijos. Los lugares donde se asienta la poca peña que habita en los montes suele ser en los valles. En los valles entre las montañas. En Andorra, por ejemplo, podemos distinguir 4 principales, separados en algunos casos por obstáculos antes insalvables, como altas montañas, que provocaban, antes de la construcción de túneles, claro, que las distintas poblaciones de los valles tuvieran poco contacto unas con otras. De hecho, habrás escuchado alguna vez la palabra balcanización, y esta palabra, que proviene de los Balcanes, se usa para hablar de la fragmentación de las poblaciones, y es que los Balcanes también son una zona con una orografía peculiar que lo que hace es que las poblaciones entre ellas no se conozcan, no se hayan visto durante siglos, porque una montaña te complicaba la posibilidad de ir ahí al pueblo de al lado a ver qué echaban. Entonces, esta balcanización les ha pesado siempre. No obstante, parece que no les pesa en su capacidad para jugar bien al fútbol. Bueno, cosas. Tercera cuestión problemática de las montañas es que esta balcanización provoca que en las montañas encontremos únicamente pequeñas villas. Y esto es algo que siempre me pasa cuando hablo con una persona y le digo, yo vivo en Andorra. Lo primero que me dice es, normalmente lo primero que me dice es, yo estuve en Andorra, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Antes era un pueblico ahí y un parking gigante y ahora mira todas las cosas que hay torres, hay edificios grandes. Sí, hay edificios grandes, pero sigue siendo pequeño y durante toda la historia de Andorra, cientos de años, ha sido muy, muy pequeño. Ha sido eso, básicamente una aldea con un parking grande. Por otra parte, los ríos en las montañas no suelen ser muy navegables, pues son muy angostos, tienen cascadas y rápidos. Así, la principal fuente de transporte, tanto de recursos como de conocimiento, les está vedada desde el origen de los tiempos. A su vez, el transporte por tierra es difícil. En 1881, el vehículo con ruedas era aún desconocido en la región montañosa del Rif, en Marruecos. Me imagino las caras de la primera persona al ver el coche. Y me imagino, más aún, la cara de los vecinos cuando uno de ellos por fin se hace con un coche. Y la cara del que tiene coche. Tiene coche y no tiene carreteras, pero tiene coche. Porque ya sabemos cómo es la gente, ¿no? Ves a unos con coche y dices, hostia, eso del coche, cómo mola. Y dices, me voy a comprar uno. Y te dice tu mujer, pero si no hay ni carreteras en este pueblo, muchacho, ¿dónde vas? Me sale de ahí y me compro un coche. Y me imagino que en las montañas del Rif, allá por 1910 o así, habría alguien con coche y sin carretera. Seguro, sin camino siquiera. Igual algo así pequeñito, pero nada, bien. Vale. Otro problema que tienen es que, claro, la logística es muy complicada de desarrollar, pues no solo hacer carreteras, tuberías y demás historias es más caro debido a la dificultad del terreno, sino que encima esa carretera, tubería y demás historia sirve a menos personas, lo cual eleva en gran medida su coste per cápita. Por ejemplo, los montes Apeninos no había carreteras en 1860. Podías pasar por ahí y solamente había caminos. De modo que no es de extrañar que en la gran mayoría de regiones montañosas el pan haya sido la principal comida hasta hace relativamente poco. El pan. Yo ni siquiera como pan. Fíjate cómo ha cambiado el tiempo. Por todo lo anterior, las regiones montañosas tienden a mantenerse aisladas del resto del mundo. Y es este aislamiento el que impone el mayor obstáculo a su desarrollo. Nueva York fue el lugar recomendado por Kevin Spacey precisamente porque es el lugar menos aislado del planeta. Esa confluencia de culturas, movimientos, proyectos, ideas es tan rica que permite a una persona aspirar a lo que quiera. El clásico hombre renacentista es aquel que se curtió entre las ciudades más populares de la época, Londres y París, pues allí se veía expuesto a las corrientes más ricas que le permitían aprender desde medicina
hasta arquitectura por las mañanas y discutir filosofía por las tardes. Y es que la sociedad avanza no desde cero con cada generación, sino desde los muros levantados por los que estuvieron antes que nosotros. Para que ese conocimiento sirva de base a los que vengan después, debe ser puesto en común con los demás. En la montaña te pierdes todo esto. Las regiones montañosas desalientan la creación de genios porque son áreas de aislamiento, alejadas de las corrientes de personas e ideas que se han movido históricamente usando los ríos. Incluso si en las últimas décadas esto ha dejado de ser tan relevante gracias a las mejoras en las comunicaciones y los avances en la construcción, los habitantes de estas regiones tienen primero que ponerse al nivel del resto, pero claro, el resto sigue avanzando. El aislamiento provoca que la cultura también quede fuera de estas áreas. El Islam no llegó a las montañas de Armenia, pese a estar en una zona totalmente tomada por el Islam. Los marroquíes del Rif, de igual manera, tardaron muchos más siglos en hacerse musulmanes que sus vecinos de la planicie. Igual ocurre con el idioma. El gaélico se hablaba en las montañas de Escocia, mientras que el resto de Escocia ya hablaba inglés. El catalán en Andorra, por ejemplo, también podría ser una situación o haber sufrido una situación parecida. Es común, además, debido a esa desconexión entre las poblaciones dentro de una misma zona montañosa, que desarrollen distintas lenguas. El caso más bestia, yo creo que es el de Nueva Guinea. Hay 1000 idiomas, 1000 lenguas diferentes. Me río yo de las diferentes lenguas en España. 1000 en Nueva Guinea. El 70% de ellas tienen origen en las montañas, que ocupan solamente un tercio de la extensión de Nueva Guinea. Y claro, toda esta cantidad de diferentes lenguas dificulta mucho la comunicación, lo cual dificulta mucho ese trasvase de información. Y sin un trasvase de información continuo, lo que consigues es que tengas que sí empezar desde cero cada vez que quieras hacer algo. Si no eres capaz de leer un libro sobre aviación, pues pensarás que te hará falta descubrir la aviación desde cero para poder volar. Mientras que si tú puedes leer esto que ya se ha investigado y aprendido y estudiado, pues entonces partirás de un conocimiento superior. Los libros y el conocimiento han ido de la mano durante toda la historia de la humanidad. El otro día, por ejemplo, escuchaba o leía un estudio en el cual hablaban de los libros traducidos al árabe. Y esto ocurre con muchos otros idiomas, ¿vale? Pero bueno, el árabe creo que era interesante porque creo que solamente el 10% de los libros que se publicaban, o bueno, un número bastante ridículo de libros que se publicaban en un año, eran traducidos al árabe. ¿Esto qué supone? Lo que supone es que muchos libros, mucho conocimiento no esté disponible para toda la población árabe, que solamente habla árabe. Por ejemplo, me viene a la mente El patrón Bitcoin de Saifedian. Este libro, si sigues a Saifedian, verás en Twitter que muchas veces sale, ha sido traducido al Swahili, ha sido traducido al checo, ¿no? Y claro, igual ese libro se escribió hace 5 años y solamente esta semana pasada se tradujo al esloveno. ¿Eso qué implica? Pues implica que la población eslovena, que no habla inglés ni otro idioma más que el suyo, el esloveno, no ha podido tener acceso al conocimiento que está en esas páginas. Lo cual implica que si quería llegar a la idea del patrón Bitcoin o llegar a las ideas a las que llegó Saifedian, tendría que llegar por su cuenta, el esloveno en su casa, pensando. Y eso es muy difícil. Es mucho más fácil si puedes acceder a este conocimiento a través de libros. Pero claro, para acceder a ese conocimiento tienes que conocer el idioma. Por eso es muy importante conocer inglés, español, francés. Con esos 3 puedes hablar y puedes descubrir el conocimiento de toda la humanidad. Sin esos 3, sin ninguno de esos 3, pues habrá muchas cosas, muchas posibilidades que no estén a tu alcance. Y todo esto también tiene una serie de implicaciones económicas para las regiones montañosas a lo largo de la historia de las mismas. Por ejemplo, el condado de Kentucky en 2010 era todavía uno de los más pobres de Estados Unidos. Thomas Sowell, como decía el autor del libro que comentaba antes, además habla de que Kentucky tiene una población 98% blanca.
Esto es una cosa de Sowell, porque Sowell es negro y a Sowell siempre le critican porque si no le conoces, pues podría sonarte racista. Pero bueno, a Sowell le gusta explicar que las razones que llevan a la pobreza en muchos casos no tienen que ver con la raza de una persona y por eso especifica que en este caso de Kentucky casi el 100% son blancos, pero aún así son pobres. Y no solamente son pobres, sino que además la esperanza de vida que tienen en Kentucky es casi una década menor que la que tienen en un condado parecido como Fairfax, que es igual que Kentucky, pero que está en la planicie, en lugar de en la montaña. Situaciones similares a esta, igual no tan drásticas como la de Kentucky y Fairfax, podemos observar en prácticamente todas las regiones montañosas alrededor del globo, con un par de interesantes excepciones que veremos luego. Las dificultades económicas que estas zonas han vivido implican que los chavales a lo largo de su historia tuvieran que currar y no estudiar. Así que incluso si hubiesen tenido algo que estudiar o que leer, les habría costado. Esto explicaría por qué el cociente intelectual medio en estas regiones ha sido peor que la media, como observa también Sowell en su libro. A principios del siglo XX, algunos habitantes de la montaña, los montañeros, consiguieron empezar a acceder a la universidad. De los que entraron en esta época, solo la mitad volvían a su montaña, lo cual habla de lo bien que estaban en la montaña. Y los que lo hacían eran normalmente los que no conseguían graduarse. La tendencia a lo largo de la historia ha sido siempre una por la que los más brillantes y ambiciosos bajaban de las montañas para no regresar y solo los menos ambiciosos se quedaban. En España, de hecho, hay un dicho catalán que dice: siempre ve hacia abajo, nunca hacia arriba. Dicho esto, incluso salir de la montaña, si eso es lo que querías, tampoco ha sido fácil para los montañeros. En el siglo XIX, en Francia, Marruecos, India y muchos otros países, se veía con muy malos ojos a estos que bajaban por las laderas con cara de asombro. Todavía en el siglo XX, en Estados Unidos, encontramos ejemplos bastante explícitos de contrariedad, por decirlo finamente, frente a la emigración de gente de la montaña. El Chicago Tribune explicaba en estos agradables términos el fenómeno. Los hillbillies son nuestros montañeros, eran descritos como una población degenerada con el más bajo estándar de vida y código moral. Leía el periódico, abro cuota, cita. El desafío más difícil en cuestión de integración no tiene que ver con los negros, sino con una pequeña armada de blancos protestantes del sur que suelen ser pobres, primitivos y rápidos con un cuchillo. Cierro cita. Un montón de amor por parte del periódico. Por su parte, Edward Banfield escribió un libro en el que describe su experiencia viviendo en una pequeña villa de Italia a mediados de los 50, lo cual suena muy idílico, pero el libro se llama La base moral de una sociedad atrasada, nombre que ya nos da algunas pistas de que Edward no lo gozó, precisamente. Explicaba ahí que solo había un teléfono para una comunidad de 3.400 personas y 5 coches que se podían alquilar, pero que nadie tenía uno propio. Casi toda la población estaba compuesta de campesinos, 1/3 de los hombres y 2/3 de las mujeres no sabían leer ni escribir y algunos de ellos no habían ido nunca más allá del pueblo vecino, situado a 4 millas de distancia. La geografía no es igualitaria. Y esto tiene un impacto en las vidas del 10-12% de la población mundial que vive en zonas de montaña. Confío en que pronto se creará un ministerio que se encargue de nivelar el globo para evitar esta injusticia. Encontramos, sí, como decía, 2 interesantes excepciones a esta tendencia de las poblaciones montañeras a sufrir un retraso frente al resto. El primero es el Imperio Inca y más cerca de casa, si estás en Europa, el Imperio, no imperio, suiza, básicamente. El Imperio Inca era masivo, era muy extenso, como Alemania, Francia 2 o 3 veces. Y además era muy avanzado para la época. No obstante, el Imperio Inca, pese a estar situado en las montañas, muy, digamos, atacado por esas características tan negativas de las montañas, se desarrolló a lo largo del lago Titicaca,
El lago Titicaca es un pedazo de lago brutal, navegable, y su capital, Cuzco, la capital del Imperio Inca, no del lago, estaba entre los dos ríos que llegaban a este lago. Así que, digamos que usaban el lago como la base de su imperio. Y el lago, de alguna manera, les permitía esa capacidad de transporte, esa capacidad de... Sí, transporte, básicamente, y evitaba en sí mismo el aislamiento que es tan pernicioso. De manera similar, Suiza, que sí está en los Alpes, también evita ese aislamiento porque los Alpes son unas montañas que están muy bien conectadas por valles que no sufren de incomunicación en el invierno. De hecho, a través de los Alpes pasaron un montón de elefantes cuando Aníbal se dispuso a invadir Roma. Así que, bueno, son montañas, sí, pero hay montañas y montañas. Y en Suiza esos valles están bien conectados y me han permitido que no se encuentre tan aislada del resto del mundo como otras zonas montañosas. Así que podemos hablar de estos dos como excepciones que confirman la regla, básicamente. Para más dolor para los pobres montañeros, todo lo malo que tienen las montañas para sus habitantes lo tienen de bueno para los que están alrededor. Las regiones con montañas cerca se benefician del agua que baja de estas y de la regularidad del flujo proveniente del deshielo en verano, cuando la lluvia escasea. No obstante, esto no quiere decir que las poblaciones de la planicie sean ricas a costa de explotar a los que viven en la montaña. Es preciso, muy preciso, hacer esta observación porque es muy común argumentar que la riqueza de unos proviene del robo y la explotación de otros. Este es un ejemplo más de lo simplista y erróneo de este argumento. No se conocen casos de pueblos del valle que subieran a la montaña a robar. Al contrario, sí que ha sido más común. En definitiva, las regiones de montaña difícilmente pueden ser prósperas. Sin embargo, muchas de sus pegas, muchos de sus bugs, pueden ser features o características ventajosas en función del momento histórico en que nos encontremos. Por ejemplo, energía barata. Algo que beneficia a la gente de la montaña es la oportunidad de obtener energía hidroeléctrica barata, pues esos ríos angostos y rápidos sí que se prestan a generar energía hidroeléctrica que además puede abastecer a una población pequeña, como suele ser el caso dentro de las poblaciones montañeras. Además, es su situación una que dificulta la consolidación política. Como hablábamos antes, las poblaciones suelen ser pequeñas y esto es porque es difícil conseguir aglutinar o crear una consolidación política que abarque a muchas poblaciones dentro de la montaña, porque las montañas, en sí mismas, pues esas poblaciones se mantienen aisladas. Entonces es más complicado crear un gran estado y si no puedes crear un gran estado, es más difícil que ese estado se convierta en opresor. La confianza dentro de esas poblaciones, pequeñas poblaciones montañeras, es mayor que la que puede existir en otras poblaciones mucho más extensas, donde no se conocen y jamás se han visto unos a otros. Y también otra última característica interesante es la de la seguridad. Los que viven en la montaña y la situación en general de vida en la montaña provoca un desinterés por parte de los terceros en invadir. Normalmente a nadie le interesa invadir un trozo de montaña. Así que esto ha conseguido que se mantengan a salvo de muchas guerras. El caso suizo, por ejemplo, es uno que está en una situación tan privilegiada ahí en el centro de Europa que conviene a todo el mundo que sea neutral. Pues si alguien invade Suiza, al otro no le haría demasiada gracia. El caso de Andorra, por ejemplo, es uno interesante también porque tiene una historia de 900 o 1200 años de independencia. Creo que con solamente unos pocos años en los cuales estuvo bajo el territorio francés y se ha mantenido así independiente básicamente porque a nadie le importa un carajo. Entonces esto ha hecho que, bueno, habla de ese desinterés de los terceros por invadir. Además, otra ventaja que tiene el estar en una montaña es que es más fácil perseguir a los delincuentes. Una vez que alguien comete un delito, es difícil que se escape de manera sencilla, pues tendría que atravesar las montañas y los pasos entre las montañas son más fáciles de controlar. Bien, en este contexto de dificultad económica en la mayoría de países,
e incremento de impuestos, podríamos ver que esas características más positivas de las regiones montañosas empiezan a brillar. Veremos un incremento de creación de riqueza en las montañas. ¿Será esta la hora de las montañas? Tras siglos, milenios de ir a remolque, ¿se convertirán las montañas en el motor económico del mundo? No creo. El movimiento actual, por el cual la gente tiende a ir a la montaña, parece más una huida de una situación insostenible que una migración en busca de algo mejor. Es posible que veamos riqueza acudiendo a regiones montañosas como Andorra, pero no tanto la creación de riqueza en estas zonas. La industria no tiene energía ni logística suficiente y los servicios solo pueden ser ofrecidos a unos pocos dentro de estas regiones, salvando los casos de youtubers, por ejemplo, que pueden hacer su servicio disponible para muchas personas a lo largo de todo el mundo, o el de podcasters de éxito, como conozco alguno. En mi opinión, la situación actual en la que regiones de montaña como Andorra se vuelven populares son un síntoma de que algo no va como debería ir en las zonas donde la riqueza es más fácil de generar. ¿Cuál es la enfermedad entonces que causa estos síntomas? Bueno, se ha generado mucha riqueza, porque como digo, las zonas de planicie son zonas que se prestan a esa riqueza, donde la comunicación, la falta de aislamiento ha hecho que todo ese conocimiento se vaya difundiendo por toda la sociedad y permitiendo que la sociedad avance más rápidamente. Ese avance más rápido ha generado mucha riqueza, esa planicie ha permitido una centralización del poder que encuentra cada vez más maneras de financiarse gracias a esa riqueza generada por sus ciudadanos / súbditos. Y es que, claro, también la planicie, como digo, permite poblaciones más grandes, permite controlar mayores extensiones de terreno. Y todo esto nos lleva eventualmente a la instauración con éxito para los estados, de un dinero fiat que ha permitido la expropiación definitiva en forma de inflación. Esta es para mí la enfermedad y el síntoma es que la gente tienda a huir de esa situación. Y es que las pequeñas poblaciones aisladas entre la nieve empiezan, como digo, a brillar en unas circunstancias como las que tenemos actualmente. No obstante, en la montaña no entran todos. Los que están en la planicie aguantarán todo lo posible, porque realmente en la planicie se está mejor. Económicamente es mucho más fácil en la planicie ir tirando y generar riqueza. Pero aguantarán hasta donde ya no puedan más, hasta que lleguen al punto en el cual, digamos, les sea más rentable no estar ahí, a pesar de que ahí es donde normalmente suele ser más rentable estar. Entonces, al contrario de lo que recomendaba Kevin Spacey, yo te diría que debes vivir unos años en algún país perdido en mitad de la montaña. Estos años, idealmente. Todo el que no pueda huir físicamente, no obstante, puede huir económicamente. Igual que el río erosiona las empinadas cumbres de las montañas llevando los minerales hacia los valles, los bancos centrales liman el poder adquisitivo de tu dinero y lo acercan al poder estatal, desde el que luego es distribuido y a ti no te llega. La manera de evitar esta erosión es usar un dinero no inflacionario. Es usar Bitcoin. Solo cuando una mayoría acepte el valor de un mejor dinero, podremos bajar de la montaña y volver a la senda del crecimiento. Y hasta aquí hemos llegado. Pues me gustaría saber qué te ha parecido esta aventura por los picos. Por los 7 picos, gran atracción del Parque de Atracciones de Madrid que tristemente se cerró hace escasos años. Bien, puedes decirme lo que opinas en Twitter, @alberto_mera. Puedes dejarme alguna review, sobre todo si es buena, en iTunes. Y Spotify también te permite hacerlo. Puedes venirte a ayudarme en Patreon. Ayúdame por la Navidad. Patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. Ahí puedes donarme 5 eurillos, lo cual es muy agradecido. Es muy agradecido, sí, es muy agradecido. Y también puedes venirte a verme en Twitch, donde hago directos. Puedes escuchar este podcast en Fountain, donde
puedes recibir sats y enviar sats. Es muy guay lo de escuchar cosas en Fountain. Me encantan los mensajes que recibo por ahí. Muy buena gente. Y nada, finalmente lo dicho al principio, que si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay, y si quieres guardar esos Bitcoin, yo te recomendaría hacerlo en la Bitbox. Encontrarás enlaces a todo esto, también al libro de Sowell en la descripción del podcast. No te lo pierdas, la descripción es lo mejor de estos podcasts.